Cuando la rutina te impide alcanzar tus sueños, Ecotec Online te abre sus puertas con amplia oferta académica de maestrías en línea, donde tú eliges el lugar y la mejor hora para estudiar tu maestría. Ecotec Online, con metodologías de vanguardia, potenciará tu talento, disciplina y visión global, donde agregarás valor profesional respondiendo a las exigencias del mercado. Transformará tu futuro y de quienes dependen de ti. Ecotec Online, el camino digital al título de máster. Distribuidora RA. Somos una empresa con un ambiente familiar, encargada de la elaboración, edición y distribución de textos. También contamos con plataformas educativas e innovación tecnológica, con la finalidad de brindar una oportunidad de crecimiento académico. Entre nuestros servicios que ofrecemos, destacan las capacitaciones, el soporte técnico, el seguimiento postventa, la innovación tecnológica, certificaciones y muchas otras actividades. Ofrecemos un servicio de alta calidad a las instituciones académicas en todos sus niveles, proveemos textos y plataformas educativas de reconocimiento nacional e internacional, así como también integramos la innovación tecnológica en su salón de clases con dispositivos y materiales didácticos. Sabemos lo importante que es el desarrollo educativo, es por eso que tenemos un reconocido programa de certificación en lengua extranjera. Las alianzas con instituciones educativas tienen una importancia significativa para nosotros. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por su continuo esfuerzo y dedicación en colaborar con nuestra empresa. Estamos muy entusiasmados por la posibilidad de establecer una alianza estratégica con nuevas instituciones y contribuir al crecimiento educativo. El mundo cambia día a día y no se detiene. En estos últimos años hemos vivido pruebas muy duras que, entre el luto y la incertidumbre, nos han enseñado a valorar más la vida, a cuestionar y actualizar métodos tradicionales a los que nos regíamos. Hemos comprendido que las pantallas digitales son una herramienta indispensable para el aprendizaje y que con la tecnología, desde el lugar más remoto, un niño puede aprender a multiplicar, pero le será muy difícil que se desenvuelva al socializar. Como educadores de esta nueva era post-pandemia, tenemos un gran reto por delante: ser aliados de la tecnología, y no solo como un medio de enseñanza, sino como parte de nuestras herramientas y soportes educativos, tanto en nuestra institución como en nuestra aula de clase. Debemos darle a esta era tecnológica el valor más importante de nuestro rol como docentes: el factor humano, que de la mano de los recursos tecnológicos, plataformas virtuales y nuevas capacidades, lograremos ser parte de la educación 4.0. Hoy tenemos la oportunidad de compartir criterios y ser parte de charlas magistrales de la mano de expertos que nos van a guiar e inspirar para que juntos innovemos los estándares de calidad educativa. Sean bienvenidos. EduEg. Inspirar para innovar. ¿Cómo están mis queridos amigos de Latinoamérica? ¿Cómo están a todas las personas que nos siguen al canal de EduEg? Bueno, primero déme darles la bienvenida a este nuevo segmento que, bueno, me toca a mí ahora, me toca dar la lección. También quiero comentarles que este webinar también está siendo transmitido no solamente por YouTube, sino que ahora está siendo transmitido por el canal Spotify, ¿verdad? En el nuevo segmento del podcast que se llama Tomémonos un café con sabor a innovación. Mi nombre es Alfonso Argüello y quiero darles la cordial bienvenida a todas las personas de Latinoamérica que nos siguen día a día, que nos siguen semana a semana. Bueno, ya hace más de casi 3 años que tenemos como EduEc. Hoy tenemos no solamente webinars, no solamente tenemos talleres, capacitaciones, sino ahora también estamos abiertos a la nueva propuesta del podcast Tomemos un café con sabor a innovación. El día de hoy tenemos un tema muy importante que se llama Reimaginando la Educación.
de Latinoamérica. Así que bienvenidos, bienvenidos a todos, todas las personas que nos siguen de diferentes partes de Latinoamérica. Mi nombre es Alfonso Arguello y hoy tenemos el foro de Rediseñando la Educación de Latinoamérica. Bienvenidos. Muy bien, tenemos en esta imagen, ¿verdad? Eh, vemos un dibujo. Vemos un dibujo donde hay un dibujo hecho de un niño más o menos de unos 4 o 5 años, donde ha hecho un cuarto gris, donde vemos prácticamente oscuro, telaraña, vemos todo triste, vemos unos barrotes incluso, vemos unas arañas, vemos todo triste, hasta las caras de las personas tan tristes. Prácticamente es una prisión, hasta la palabra lo dice prisión, ¿verdad? Es un dibujo elaborado por un niño de 4 o 5 años, ¿verdad? Y usted me puede decir, Alfonso, qué tiene que ver este dibujo, ¿verdad? Que ha hecho este chico de 4 años. Yo les pregunto, ¿cuántas veces nos sentimos así en la época escolar, sin ideas, sin rumbo y no saber qué hacer? Queridos amigos, muchos de los adolescentes de hoy en día se sienten así desde chico. Siempre hay chicos, en la mayoría de las veces, que se sienten presos, presos. Ahora yo les digo, nuestros estudiantes se sienten presos en el aula. Nuestras aulas son celdas donde los chicos no van a aprender, donde los chicos simplemente van a escuchar contenidos donde hoy en la actualidad los encontramos en la red, donde gracias ahora con la inteligencia artificial tienen más acceso a los contenidos. Muchos de los adolescentes de hoy en día se sienten así. Y yo les puedo decir algo, queridos amigos, yo como Alfonso Argüello, como docente, y cuando yo era estudiante desde chico siempre, y bueno, en algunas ocasiones me sentí así, preso. Pero les digo algo, desde chico siempre quise hacer muchas cosas. Yo quería ser veterinario, científico, abogado, cura, profesor, presentador, hasta quise ser policía. Pero realmente en la escuela, como este chico que ha hecho este dibujo, me sentí preso. Así es, queridos amigos, preso en la escuela. Y la mayoría de mis amigos del colegio que estudiaban en colegios diferentes sentían lo mismo. Sentían que sus salones de clases prácticamente eran una celda, que las escuelas o los colegios eran una prisión, donde muchas veces eran los autores principales de no tener imaginación, o mejor dicho, mutilar la imaginación. ¿Verdad? Cuando terminé el colegio, realmente traté de entender esos 12 años que pasé en un salón de clases. Y sí, queridos amigos, me llegué a sentir preso porque todos los días eran más o menos iguales y para la mayoría de las materias de las clases era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor y copiando lo que escribía en el pizarrón. Mejor dicho, transcribir lo del libro a mis cuadernos. ¿Verdad? A mis maestros no le habían dicho que ya existían buscadores en ese tiempo como Yahoo, Altavista, y ya estaba de moda. Prácticamente estaba dando los primeros pasos Google. Y esa información ya estaba al alcance de todos. Y ojo, yo tengo, voy a cumplir 39 años y hablo de más, prácticamente de más de 30 años. Imagínense, Google ya estaba dando sus primeros pasos. Pero en ese tiempo había Altavista, Yahoo, ¿verdad? Imagínense ahora que tenemos la tecnología está prácticamente en el nivel top, donde tenemos inteligencia artificial.
Imagínense, hace 30 años a nuestros maestros no le habían dicho que ya habían buscadores, que ya estaba al alcance de nosotros los estudiantes. Y que sobre todo la clase de escritura ya había pasado y que justo estábamos en la clase de filosofía. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Desde ahí aprendí el famoso copia y pega. Y todo eso era para que repetirlo, para poderlo repetir, ¿dónde? En mis pruebas, mis lecciones, mis aportes, mis exámenes. Y todo eso lo daban durante todas las horas, todos los días, todos los años. Queridos amigos, era pizarrón, carpeta y prueba. Y es por eso que digo que yo me sentía preso en el. Y muchos de nuestros estudiantes están pasando por lo mismo. Se están sintiendo preso en el aula, preso en el aula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a los colegios ¿a qué? Al pizarrón, del pizarrón a la carpeta y de la carpeta a la prueba. Qué horror, queridos amigos. Esto viene de una escuela tradicional y me da pena decirlo, pero en muchos lugares todavía se mantiene la escuela tradicional, una escuela ambigua, caduca. Y es por eso que hoy en día muchos chicos todavía se sienten presos en el aula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo hace 30 años no tenía espacio para aprender, no tenía espacio para aprender realmente lo que a mí me interesaba. Y sí, amigos, incluso muchas veces tuve pesadillas gracias a ese primer personaje, que sé que para muchos de ustedes también es un personaje de miedo, de terror, ¿verdad? No sé si ya más o menos se imagina de quién puedo estar hablando, ¿verdad? Sí, amigos, sí, este señor, Baldor. Gracias a Baldor, gracias a él, tuve varias noches sin poder dormir. Wow, no sé cuántos de ustedes realmente se sintieron por este señor, ¿verdad? Estresados. No solamente estamos hablando de presos en el aula, sino estrés en la escuela, causado no solamente por un autor o por un texto, sino por maestros que siguen haciendo de los salones de clases lugares no de creatividad, más bien lugares tradicionales, caducos, donde simplemente van es a dictar contenidos. Y sí, queridos amigos, yo desde chico quería hacer mucho más que eso. A mí me interesaba mucho más que eso. A mí me interesaban los aviones. Y es más, me llegué a preguntar por qué o cómo volaban los aviones. Y cuando estaba en mi casa, ¿verdad? Yo me recuerdo mucho con mi hermana, Anita. Yo soy el menor, mi hermana me gana por 2 años y medio. Eh, Papá y mamá nos habían comprado una computadora para compartir. No sé si se acuerdan de esa. Tenemos una PC, esa famosa IBM o no, miento, Compaq, una marca Compaq. O sea, que tenían unos televisores grandotes, ¿verdad? Cuando teníamos esa PC, me gustaba averiguar y aprender de los aviones. Y bueno, y no solamente los aviones, estoy poniendo un ejemplo porque aparte de los aviones, me gustaban los carros, me gustaban los trenes, ¿verdad? Pero me gustaba averiguar por qué vuelan los aviones, cómo influye cada detalle, ¿verdad? ¿Cómo lo influye? Pero para llegar la información, para poder llegar a esa información, tuve que experimentar. ¿En dónde? En el Internet.
tuve que experimentar. Claro, experimenté y también investigué. ¿Y para qué? Para poder sacar mis conclusiones, ¿verdad? Tuve que desarmar carros, desarmar trenes, desarmar aviones, ¿verdad? De juguetes. Y todo eso me lo regalaba mi mamá. Es más, mi mamá me llegó a decir que era un destructor. Pero lo que la gente no entendía es que simplemente en la escuela no podía hacer eso. Estaba limitado en la escuela. Me llegué a limitar en la escuela, ¿por qué? Porque en la escuela no podía experimentar, no podía investigar, y si no experimentaba y si no investigaba, no podía llegar a mis propias conclusiones. Yo lo que iba a la escuela simplemente era repetir lo que decía el profesor. Porque si yo no decía tal y cual el concepto me lo daba el maestro, yo tenía cero. Así es, queridos amigos. Cero me ponía el profesor. Cero. Y es por eso que este tema se titula, es un foro donde sirve con el objetivo de hacer conciencia de que nuestros salones de clases muchas veces se convierten en una prisión para nuestros alumnos, donde ellos no llegan a experimentar y peor a investigar, sino a repetir contenidos. Entonces, y como les dije, mi mamá me llegó a decir que era destructor, y bueno, para serles honesto, mi imaginación llegó mucho más allá, ¿verdad? Porque incluso hasta a veces llegué hasta quemarlo. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con la imaginación. Eso ya era, yo era muy travieso, ¿no? Estaba medio piromaniático. Pero eso no tiene nada que ver, pero era un valor agregado, ¿verdad? Pero llegué hasta desarmarlos para luego armarlos y bueno, y poder sacar mis conclusiones. Pero lo importante, queridos amigos, fue que experimenté e investigué y que pude llegar o pude sacar mis propias conclusiones. Pero lastimosamente en la escuela no había lugar para esto. Mi vida se dividía en escuela y mundo real, en escuela y aprender. Queridos amigos, eso no debe ser así. Maestros, hagamos un examen de conciencia. El mundo de nuestros estudiantes no se puede dividir escuela y mundo real. El mundo real tiene que estar en las escuelas para que los estudiantes aprendan a ser. Las escuelas es para aprender. Las escuelas fueron creadas para aprender. Y queridos amigos, no solamente a Alfonso le pasó eso en el colegio. Varios de mis amigos le llegó a pasar lo mismo. A muchos de ellos les gustaba. No les gustaban los aviones, algunos les gustaban otras cosas como la música, la pintura, el arte, dibujar personajes. Pero sí, queridos amigos, yo soy muy honesto y les digo que llegué a sentir que la escuela incluso me robaba el tiempo. ¿Por qué? Porque yo esperaba llegar a mi casa para poder experimentar. ¿Para qué? Para poder investigar y a llegar a mis propias conclusiones. Pero sí, llegué a sentir que la escuela me robaba el tiempo. Muchas veces esperaba en la escuela ansioso de que sonara el timbre. ¿Y para qué? Para que sea la hora de recreo o la hora de irnos a la casa. Pero les cuento algo. Muchas veces llegué a salir de escuela cansado, apagado, ¿sí? Cansado. Había clases que eran simplemente tipo robotizado, tipo zombie, ¿verdad? Y muchos de nuestros niños están en ese modo automático, modo robot, modo zombie. Y muchos de ellos no llegan ni a la mitad de la jornada y ya están cansados, están aburridos, sin ganas de hacer algo productivo, sobre todo, simplemente en hacer cualquier otra cosa.
Cuando yo salía de la escuela, llegaba a mi casa sin ganas de hacer nada, simplemente de no coger ningún libro, de no hacer tareas, sino de andar en la televisión. Bueno, en ese entonces el celular ya había, pero eran los famosos Nokia 1100. Ahí solamente había chance de jugar la culebrita, el Snake. No había YouTube. Hoy en día, mucha gente está pensando cómo mejorar la escuela, pero varios de los cambios que estamos pensando son grandes y lleva mucho tiempo. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con los chicos que están hoy en la escuela? Así que, queridos amigos, me puse a pensar y me puse a planificar este foro, este podcast, la charla, y me puse a pensar dentro de mi planificación en algo positivo. Y me puse a recordar y a excavar mis recuerdos. ¿Qué momentos no me sentía preso en la escuela? Porque no todo es malo en la escuela. No todo el tiempo. No les voy a mentir, no todas mis materias fueron malas. Pero sí tuve materias. Y hace un momento vimos un personaje que es en el área de la matemática. Y es ahí donde yo me sentía preso. Especialmente en la materia principal. Yo sé que para muchos se sentían presos en lengua, estudios sociales, ciencias naturales, literatura, pero yo me sentí preso en matemáticas. Era la materia principal. Entonces empecé a excavar y dije, ok, vamos a excavar esos recuerdos. Y es ahí donde me di cuenta, ¿verdad? En esa sensación, ¿verdad? Porque sí, a veces se iba esa sensación de preso, porque no todo el tiempo era matemática. Habían ciencias naturales, donde a mí me encantaba investigar, me encantaba el tema de la experimentación, pero tuve maestros, así como tuve maestros que me ponían modo zombie, tenía maestros o tenía algunas clases de esos profesores, ¿verdad? O las actividades donde la escuela ofrecía, actividades muy interactivas, como olimpiadas, semanas culturales, eventos académicos, eventos sociales, deportivos en la institución, ¿verdad? O cuando habían los famosos Spelling Bee, ¿verdad? O a veces voy a usar el área de las matemáticas, o cuando eran las olimpiadas de las matemáticas. Porque una cosa era olimpiadas de matemáticas, que era un proyecto, y otra cosa era las clases dentro del salón. El profesor, discúlpeme, era total aburrido. Pero cuando eran las olimpiadas de matemáticas, era una manera muy distante. Era más o menos un ¿Quién quiere ser millonario con Alfonso Espinosa de los Monteros? Imagínense. Versus a una clase aburrida. Entonces, yo elegía las Olimpiadas de Matemáticas porque, wow, yo aprendía las tablas de una manera distinta. Suma, resta, multiplicación, división, transformado en un proyecto de la tiendita. Y es cuando decía, ¿por qué el docente no podía hacer eso dentro del salón de clase? Y es ahí que vi que se aprendía de una manera distinta a la materia tradicionales. Algunos profesores de hoy en día creen que las materias uno debe aprendérselo de memoria, como la historia. Yo no sé si ustedes tuvieron esos profesores locos donde hablaban de la historia de independencia, y ojo, no voy a hablar de una independencia específica de mi país, sino sé que cada país tiene su propia historia de independencia. Pero yo tuve un profesor donde me hablaba y decía, bueno, señores, hoy vamos a hablar de la batalla del Pichincha de 1822, donde el niño héroe Don Calderón, con su tripulación, iba contra los españoles y daban guerra y ya. Bueno,
no puedo usar términos por el tema que después me van a mutear, sea en YouTube o Spotify, el profesor le ponía, era, era, era una película de acción. O sea, Star Wars le queda corto, Avengers le queda corto. Y mire, yo todavía recuerdo los personajes de esa batalla, todavía recuerdo las fechas de esa batalla, pero no es porque lo aprendí de memoria, es porque el profesor lo trajo a la vida. Profes, reaccionemos. ¿Qué estamos haciendo de la educación? Seguimos haciendo una educación tradicionalista. Los chicos necesitan más que una educación tradicionalista. Los chicos necesitan más que contenidos. Los chicos necesitan el, ap- el poder llegar a aprender a hacer. No se desarrolla el aprender a hacer. Es importante saber, pero el saber y el hacer deben ir de la mano. Entonces, no todas las materias hay que acordarse de memoria. A mí, por eso no me gustaba la materia de las matemáticas. Pero no es porque la materia es mala, sino porque mi profesor de matemática, ¿verdad? Mi profesor de matemática era aburrido. No sabía de pedagogía, no se innovaba, no transformaba el salón de clases. Gracias, bueno, lastimosamente no había YouTube. Creo yo que en ese entonces el maestro estaba más o menos limitado. Pero hoy en día, maestros, tenemos muchas herramientas tecnopedagógicas. Tenemos YouTube, tenemos Spotify, tenemos IA, Chat, GPT, Gemini y un sinnúmero, Genially, Simaptools, bueno, GoConquer, muchas plataformas, EducaPlay, donde nosotros podemos enseñar a nuestros estudiantes de una manera más divertida. Incluso está gamificando. Pero los profesores, lo malo de los profesores, no todos, pero sí hay un grupo más o menos, que no les gusta innovarse. No han pensado que deben rediseñar su manera de enseñar, rediseñar la manera de cómo están o replantear sus técnicas, sus instrumentos. Entonces a mí no me gustan las matemáticas por eso, porque por eso las hacía aburridas. Es más, y me iba mal, me iba mal la materia de matemáticas. Me iba tan mal porque hacíamos cosas como estas, que dice hallar X y llevar a la expresión, y llevar a la mínima expresión. Resolver los ejercicios siempre se resolvían como esta famosa recitación que dice, más por menos es menos. Menos por menos es más. Lo que está sumando pasa a restar. Y lo que está multiplicando pasa a dividir. Me dice Alfonso, pero oye, todavía se te ha quedado esa recitación. Y claro, pues, ¿cómo no se me quedó esa recitación? Tuve que aprenderme de memoria, porque esa recitación me trajo problemas en mi vida estudiantil. Me vino estrés estudiantil. Y había que hacer varias veces hasta acordarse el procedimiento. Y esto me tocó por hacerlo varios años, ¿verdad? Y con mis compañeros nos pasábamos preguntando, ¿para qué nos sirve todo esto? Y llegamos a la conclusión que solo nos sirvió para aprobar la materia de matemáticas. ¿Para qué nos sirvió todo esto? Para aprobar la materia. Porque si no me lo aprendía, no aprobaba la materia. Y si no aprobaba la materia, no pasaba de año. Pero eso era la materia.
pero no tenía nada que ver cuando participábamos en las famosas Olimpiadas de Matemáticas o las famosas Olimpiadas del Saber. Bueno, en esos tiempos estaba aquí en mi país, Ecuador, estaba de moda mini genios del diario El Universo. Y claro, yo como era arroz con pollo, como se dice vulgarmente, me apunté, pero no para el área de matemáticas, sino Minigenios también tenía una parte que era deportes, me puse para deportes y uno de mis deportes fue, ¿verdad? Ping pong, fútbol y otros más. Pero como ustedes saben, y como inicié el inicio, como empecé al inicio de este podcast o este webinar, que era curioso, empecé a ver cómo se manejaban las otras áreas, como la de matemáticas. Y entre otras, me encontré con algo totalmente distinto a cómo me enseñaban en el colegio. Realmente no había que hallar X ni soñar con Baldor, por si acaso. No había que hacer las cosas mecánicamente, ¿verdad? Había que pensar en hacer acertijos, solucionar problemas de la vida diaria. Y ahí aprendí que las matemáticas podrían ser divertidas. En ese entonces realmente me di cuenta que en este famoso proyecto era más o menos como estos concursos que acá en mi país daban, como la Feria de la Alegría, Todo Dar, o ¿Quién quiere ser millonario? Que vamos hablando, ya que estamos hablando en Latinoamérica, ¿quién quiere ser millonario? Que sé que hubo varias versiones, Ecuador, Colombia, Perú, en muchos países de Latinoamérica, donde acá en mi país conducía el famoso don Alfonso Espinosa Los Monteros, que todavía vive. Pude ver que las famosas tablas que no solamente podía aprenderlas memorizando, sino que acá las aprendía jugando. Como les dije hace un momento, tipo la tiendita, donde realmente sabía que estos aprendizajes te iban a servir para solucionar los problemas de la vida diaria. No sé a cuántos de ustedes les pasó a ustedes o les ha pasado a sus hijos que le dan $1, $2, $3 y lo mandas a la tienda y el chico trae poco y no trae vuelto, o trae algo y no trae vuelto. Y al momento de sumar y restar, multiplicar y dividir, te dice, oye, pero te han robado. Y el niño dice, oye, pero si tú ya estás en quinto grado, sexto grado, tú deberías saber multiplicar, restar. Solo tuviste que aprendido desde el segundo, tercero de básica. Pero ahí va. Hoy en día los chicos no saben, porque los maestros enseñan de una manera tradicional, de manera, es más, incentivamos a que nuestros hijos, perdón, nuestros estudiantes, memoricen los contenidos. Ahí aprendí en este famoso mini genios que se valía, ¿verdad? Fallar, equivocarse. Ahí se valía usar la creatividad, lo que la escuela no me daba. Ahí podía razonar. Es más, aprendí que el error es parte del proceso. Aprendí más que más importante es el proceso que el resultado. Es más importante el proceso que el resultado. Aprendí que en la vida escolar debes aprender a solucionar problemas, pero hoy en día las escuelas, queridos maestros, enseñan a llenar libros, pero no enseñan a solucionar problemas. Aprendí a compartir ideas con otros. Hoy en día, desde la pandemia, el chico o el ser humano ha perdido la capacidad de compartir o trabajar en equipo, en grupo, colaborativo, participativo. Es realmente como la vida hoy en día te lo pide, te lo exige. Y ahí realmente se aprendía las matemáticas, no de memoria,
sino aprendiendo a razonar. Pero, queridos profesores, la realidad es que las escuelas hoy en día siguen siendo modo zombie. Si ustedes se preguntan, si ustedes llegasen a preguntar a sus estudiantes cómo se debe realizar algún tipo de problemas, ellos dirán, no sé cómo se hace, profesor. Ese día falté. No no me interesó. No le entendí realmente, profesora. Es ahí, queridos maestros, que debemos darnos cuenta que estamos fallando. Permítame un ratito, se me está descargando la laptop. Permítame un ratito, déjame, conectar el, 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 ¿cómo se llama? El cargador, porque si no me quedo sin, sin carga. Denme un ratito. Ahora sí, mil disculpas. Estaba ya a punto de perder la batería. ¿Ok? Entonces, así es, maestros. Aprendí que se valía fallar, equivocarse, usar la creatividad y se podía poder razonar, y aprendí que se vale cometer errores porque el error es parte del proceso. ¿No? Queridos maestros, ¿qué estamos haciendo con nuestros estudiantes? ¿Estamos fomentando futuros líderes o personas apagadas, calladas, sin creatividad, sin el poder de razonar? Robots somos. Estamos dejando que la inteligencia artificial haga nuestro trabajo. Estamos esperando que la tecnología siga avanzando y el ser humano se siga bajando, y le estamos dando paso prácticamente a la inteligencia artificial. Alfonso, pero es que la inteligencia artificial o la tecnología nunca va a banquear al profesor. Es verdad, nunca van a banquear. La tecnología y la inteligencia artificial no va a banquear al maestro, pero sí van a ser banqueados los maestros que no saben usar tecnología, innovación, no saben usar inteligencia artificial o no usen herramientas tecnopedagógicas y que puedan transformar sus salones de clases. Si se van a banquear los profesores, que hagan de sus clases una prisión. Maestros, despertemos. Hoy en día las escuelas siguen haciendo del alumno zombies. Los chicos hoy en día no saben cómo se resuelven problemas de la vida. No saben, no saben cómo resolver problemas. No sabemos cómo resolver, le van a decir. Y cuando el chico no sabe resolver, ¿qué le pasa? Le toca rendirse. Yo creo que la vida real no funciona así. Pero, queridos amigos, no todos los días en mi vida escolar fueron grises, como les dije al comienzo. Tenía momentos donde me sentí libre, sí, me sentí creativo. Sí tuve lugar en la escuela de libertad. Y yo les pregunto, ¿ustedes también tuvieron? Me imagino que de ley tuvieron esos momentos de alegría. Pero ¿sabe por qué? Porque tuvieron esos profesores locos. Con todo el respeto a mis profesores. Pero yo soy considerado un profesor creativo, loco, dinámico, rayado.
¿verdad? ¿Quién no tuvo esos profesores que hacían de sus clases distintas, alegres, creativas, participativas, que salían de lo tradicional, que salían del pizarrón, cuaderno y prueba? Yo me acuerdo de uno de mis profesores que tanto me encantaba escucharlo. Era, como les dije, el de historia, que me contaba la historia de mi país de una manera creativa. Yo no sabía si el profesor era un actor. Y este profesor, si lo votan, tiene puesto en la actuación. O mi profesor de lengua. ¿Sabes si este profesor, no sé si es profesor o un locutor? Yo cuando escuchaba a estos profesores en la historia, si a él lo votan, puede ser actor. Y al de lengua, si lo votan, puede ser locutor. Estos profesores hacían las clases creativas, dinámicas, creaban debates, mesa redonda, concurso. A ver, fila uno, fila 2, fila 3, fila 4. Hombres contra mujeres, ¿verdad? Me acuerdo que en ese entonces estaba de moda este programa venezolano, La Guerra de los Sexos. Profesores ponía, no sé, que cada vez que veía La Guerra de los Sexos, un concurso lo aplicaba en el salón de clases. Y la gente... Y ojo, este profesor, aparte que hacían concursos, nos premiaba. Claro, no nos regalaba las notas, pero sí nos daba un cuarto de punto y esa suma, ¿verdad? Llegaba a un punto, 2 puntos, 3 puntos para usarlo en una lección, en un aporte. Bueno, en promedios no, pero sí en lecciones o aportes. Hacía que las clases sean creativas, perdón, dinámicas. Hacía que estos maestros rompían, como nosotros los llamamos, esos paradigmas. Salían del guión tradicionalista del docente. Alfonso, pero ¿por qué dices guión? Porque creo yo que se creó un guión tradicionalista caduco en nosotros los profesores y lo adoptamos cuando no queremos ser innovadores. Era bonito ver estos maestros donde dividía en grupos, en equipos, donde cada uno aportaba con sus conocimientos, ¿verdad? Sí, tuve hasta profesoras que incluso llegaron incluso hasta disfrazarse. Sí, maestros. Yo siempre he dicho que la atención de los más pequeños es muy dispersa, pero eso es lo que falta al docente hoy en día, captar la atención. Yo siempre he dicho que una clase no motivada es una clase muerta. Si tú no motivas a tus alumnos, fueron 40, 45, 60 minutos o el tiempo que tú estás dando clases, es un tiempo muerto. Y tú no puedes hacer eso, por eso. Tú tienes que enganchar, tú tienes que motivar, tú tienes que ser líder. Y ojo, maestro, líder no es un título. Yo soy profesor y porque soy profesor soy líder. No, no todos los profesores son líderes. No todos los coordinadores son líderes. No todos los directores son líderes. No todos los rectores son líderes. No todos los dueños de instituciones son líderes. No todos los ministros han llegado a ser líderes. El líder tiene que promover. Y una manera de promover es cambiar. Tú eres el reflejo, tú eres el espejo de tu estudiante, querido profesor. Inyecta creatividad. Para tú querer creatividad en tus estudiantes, tú tienes que primero ser creativo. Tú quieres una clase innovadora, primero tienes tú que ser el innovador. Tú quieres romper paradigmas, empieza por ti. ¿Ok? Entonces, estos profesores que a mí me tocó y me inspiraron, y a muchos de ustedes lo han inspirado, ¿verdad? Hacían que nosotros podíamos aportar con ideas, que nos podamos equivocar, ¿verdad? Estos profesores lograban traer historia a la realidad y nos enseñaba
haciéndonos pensar, ponernos en el lugar del otro, aportar en equipo. Aprendimos a argumentar. Queridos amigos, aprendimos a argumentar. Tú, profesores, que incluso, chicos, vámonos al patio, vámonos al jardín, vámonos a la cancha de fútbol. Y ahí eran nuestros amigos, sentados en el piso, en el césped. Qué chévere. Y si hay profesores aquí o profesores que me están escuchando, los felicito. Siga siendo así, siga siendo así. Que el salón no solamente sea el único lugar. Váyanse a las escaleras, váyanse al patio, menos al pasillo, ¿no? Ni a los baños. Váyanse al patio, váyanse a la cancha, váyanse a los jardines. Rompa esos esquemas, ¿verdad? Enseña a argumentar a su estudiante. Hablamos mucho de neuroeducación, pero ni sabemos en qué influye la neuroeducación en la educación. Hablamos de desarrollo del pensamiento, ni sabemos cómo se come el desarrollo del pensamiento. Hablamos de constructivismo, ni lo aplicamos dentro de los salones de clase. Hablamos ahora de metacognición, porque hay mucha gente que dice, no, yo aplico la metacognición. Pero los chicos no saben argumentar. Usted le pone una prueba y usted le pregunta verdadero y falso, y usted le pone ¿y por qué? El chico no sabe argumentar. Porque nosotros no le hemos enseñado a argumentar. Y hay profesores que existen hoy en día que no les han enseñado a argumentar, no les han enseñado la metacognición, no les han enseñado que el desarrollo del pensamiento, ¿verdad?, es verbal o numérico. El profesor no se ha empapado de cómo nuestro cerebro funciona dentro de la educación, cómo nuestro cerebro aprende, qué parte de los hemisferios es importante para cada cosa. Pero maestro, debemos enseñar a nuestros estudiantes a argumentar. Hagan que sus estudiantes se sientan libres. Se equivocó. Dale. Pero no dale palo, sino que motívalo. Sigue, levántate. Profesor, me equivoqué. No importa. Vuélvelo a hacer. Vamos, yo te enseño. Profesor, me volví a equivocar. Dale. El error es parte del proceso. Queridos amigos, yo voy a poner un ejemplo. Yo soy consumidor de carnes, con el respeto de los que no consumen carnes. Pero yo he escuchado a mucha gente decir que la calidad de la carne está por el valor. ¿Cómo es eso, Gonzo? Fácil. Hay mucha gente que dice, yo compro picaña porque la picaña vale, me invento, $30, pero el lomo vale 10 y la pajarilla vale 4. Y hay gente que se va más por el valor, más no por la calidad. Yo he comido picañas de $30 malas, pero he comido pajarillas de $4. Excelente. Con arroz con puré y carne frita. Bien cocinada. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestros estudiantes? Tú no puedes medir por el valor a tu estudiante, sino por la calidad de tu estudiante. ¿Y qué tiene que ver eso? Nosotros estamos queriendo que nuestros estudiantes sean 10, 9, 10, 9, 10, 9, porque nos vamos por una nota, pero no vemos el proceso. Hay chicos que han hecho el proceso excelente de un ejercicio de, no sé, de una estructura de prueba, de un proyecto. No llegaron al resultado, pero el proceso fue excelente. Ahora yo te digo, profesor, ¿por qué debes juzgar a tu estudiante porque no llegó a la nota si el proceso estuvo excelente? Eso pasa hoy en día, en la actualidad, en Latinoamérica, queridos profesores. Medimos a nuestros estudiantes por el valor, más no por la calidad.
Y por eso que puse el ejemplo de de la carne. ¿Ok? Queridos maestros, a las personas, a los profesores que son creyentes y creemos en Jesús, con todo el respeto, y espero que me permitan. Sé que tendré muchos oyentes que son católicos, testigos de Jehová, cristianos evangélicos, musulmanes. Ok. Jesús. Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro primer maestro. Jesús enseñó siempre con el ejemplo. Y encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, que Él siempre enseñaba. Y ahí va las famosas parábolas. Él enseñaba a sus discípulos y a todos los que lo seguían por medio de ejemplos, o sea, parábolas. Jesús no solamente enseñaba en el templo, Jesús enseñó en las sinagogas, enseñó fuera del templo, enseñó en los montes. Jesús muy creativo. Y hablamos hace más de 2000 años. Tenemos ese ejemplo de Jesús. Jesús enseñaba con amor, con espada no, con amor. Si no entendía algo, alguien, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Con amor. Se lo volvía a explicar, se lo volvía a explicar. Perdón un ratito que tengo un perrito, ¿sabes? Tengo un perrito. A ver, déjeme que le voy a llamar un poquito de atención. Y ahora sí, el perrito se llama Celos. Entonces, ¿qué nos impide a nosotros enseñar con amor y de una manera creativa? Queridos amigos, debemos nosotros rediseñar nuestra manera de enseñar, ¿verdad? Y vemos, bueno, lo que pueden ver, las imágenes, vemos a Jesús en el monte, fuera del templo, en la sinagoga. ¿Cómo enseñó Jesús? Con amor, queridos amigos. Y voy a tomar una cita bíblica que dice Juan 13 al 15, que dice, vosotros me llamáis, perdón, maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues sí, pues sí, yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavarlos los pies uno a los otros. Porque ejemplo os di para que yo os hice, así también hagáis vosotros. Miren lo que nos dice, hasta la Biblia nos dice, queridos amigos. Hasta la Biblia. Si usted se pone en Google, se pone a buscar la foto de cómo empezó la educación en la historia dice que fue creada más o menos por la era industrial, con esa finalidad. En la era industrial fue creada la educación. Y si usted ve las fotos, usted va a dar cuenta, se va a dar cuenta que en mucho no ha cambiado. No ha cambiado. En mucho no ha cambiado. No ha cambiado en algunas fotos. Pero un ratito que otra vez mi perrito está que ladra. En algunas no han cambiado. Me decía Alfonso, pero ¿por qué no ha cambiado? Porque están igualitas, las sillas están alineadas, están en filas. Lo único que han cambiado es que en los tiempos de antes los profesores tenían como un escalón más, ¿verdad? O sea, el profesor estaba por encima del estudiante. Pero es lo mismo, no ha cambiado mucho. Ojo, no en todas las instituciones educativas, hay otras instituciones educativas que ya no están en fila, sino que ahora están así en U, ¿verdad? Alrededor del salón. O hay algunas instituciones han hecho como tipo coworking, ¿verdad? Por equipos.
Perfecto. Pero sí la mayoría siguen alineadas como hace más de 200 años. Imagínense, 200 años. Hoy en día la educación necesita eso, trabajar en equipo. Hay instituciones que he visto que promueven la técnica del puzzle, o sea, del rompecabezas, o el juego de roles. Excelente, excelente. No es excelente, queridos amigos. Entonces, ¿quién no tuvo esa clase de profesores que inspiró? A mí me inspiró mucho. Y gracias a estos profesores locos, porque a veces así le llamaban, yo decidí ser profesor. Yo digo ser profesor. ¿Por qué? Porque aportaba con conocimientos. Porque en ese momento me sentí libre en la escuela. Porque cuando estos profesores creativos, ellos nos dejaban elegir incluso cómo queríamos aprender. En ese tiempo yo, en lo personal, yo no sabía qué era pedagogía porque era un estudiante y tampoco sabía de las didácticas. No sabía de las didácticas de matemáticas, de lenguas, de ciencias de sociales, ¿verdad? Lastimosamente, creo que a esos profesores que nos preguntaban que cómo queríamos aprender, o estos profesores que rompían los paradigmas, estos profesores creativos, muchas de las autoridades los señalaban como profesores locos. Yo escuché a muchos directores decir, profesor está loco, hasta los votaban. ¿Por qué no? Porque no, ellos querían un profesor tradicionalista. Qué injusto, ¿no? A uno me acuerdo que lo votaron porque nos dio clases en la cancha de fútbol. Me acuerdo en un colegio que no voy a decir el nombre. Había un árbol grandote, una sombra inmensa. Ay, y al lado está la cancha de fútbol. Vino el inspector, le hizo firmar algo. Sí, sa. Al día siguiente el profesor ya no estaba. Lo votaron por creativo. Ahí es cuando mucha gente llama, hasta hoy, he escuchado a muchos directores llamar a profesores así, que son profesores inexpertos. Cuando votaron a este profesor, yo me di cuenta que en la escuela no había espacio para elegir, que no había espacio para elegir. En estos 12 años o en esos 12 años que yo tuve que leer un montón de libros, ninguno de ellos lo elegí yo, lo elegía las instituciones. Y eso pasa en las demás materias. Los estudiantes nunca eligen cómo les gustaría aprender. Ahora me pregunto qué habría pasado si me hubiesen permitido elegir uno de los libros de mi interés que yo hubiese querido leer, o si realmente hubiese tenido ese espacio para aprender de una manera distinta, como hacían los profesores locos, como le decían algunos directivos, o el mismo sistema educativo llegó a llamar inexpertos. Yo creo que o sea, estoy seguro que si los estudiantes tendrían más momentos de espacio de creatividad, imaginación, creación, momentos con los profesores, entre comillas, locos o inexpertos, donde la opinión de los estudiantes sea atendida según la necesidad, y si las clases con los profesores nos plantearan más desafíos de la vida real y menos pizarrón, cuaderno y pruebas, la escuela, queridos amigos, serían un lugar donde los estudiantes sí quisieran estar. Queridos amigos, he escuchado a muchos directores, profesores decir que la escuela no tiene que ser un lugar donde los chicos disfruten, sino que la escuela solo se viene a aprender y punto. Que después que se vayan para sus casas, hagan lo que quieran. Voy a escuchar una frase que realmente me causa mucho ruido, que dice, deja que llegue a la universidad
y que elijan la carrera que quieran. Maestros, pero no nos estamos dando cuenta que esta manera de pensar realmente está alejando a nuestros estudiantes de la escuela. Estamos creando verdaderos zombies, robots. Estamos matando la imaginación. Estamos matando la creatividad. Y si realmente no los motivamos a los estudiantes de la escuela y hacer que les guste la educación para formarlos con una mente creativa, participativa, alegre, queridos maestros, si no es ahí, ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Quieren saber una dura realidad en Latinoamérica? Cuando el chico llega a su último año de bachillerato y le toca elegir qué hacer para su educación superior, lastimosamente no saben qué elegir. Ya son zombies, son robots, están modo automático. Y no eligen las carreras por sus pasiones, eligen las carreras por descartes, o si no, por lo que los papás quieren. ¿O por qué? Como dice Alfonso, ¿pero por qué pasa todo esto? Porque lastimosamente la escuela los apaga. Sí, si nosotros realmente queremos hacer cambios con todo esto, todos nosotros, la escuela, los profesores, los alumnos, los padres, sí, podemos tener oportunidades, y ojo, y oportunidades como esta, de escuchar a alguien hablar de educación o asistir a un taller, a una capacitación, a un webinar, a un congreso. Hay oportunidades como estas. ¿Oportunidades para qué? Para que nosotros podamos, para poder inspirarnos y podamos innovar los salones de clases. En la escuela no se viene a copiar y repetir. Que la escuela no sea para aprobar la materia o por una nota. En vez de pizarrón, cuaderno, prueba, sea elegir, explorar, aprender y en sí, en vez que la escuela nos haga zombie, nos despierte, nos dé verdaderamente ganas de aprender, aprender a componer música, aprender a dibujar historietas, ¿verdad? O simplemente, ¿por qué vuelan los aviones? Queridos amigos, muchísimas gracias. Espero que esta charla, este foro, sea de muchísima ayuda para ustedes, queridos maestros. Que Dios los bendiga y que hagamos algo por la educación, que seamos ese primer paso, seamos nosotros el dar el primer paso, seamos ese cambio. Mi nombre es Alfonso Argüello, los saludo desde acá, en mi bella tierra del Ecuador, a todos mis hermanos de Latinoamérica y esperando que este foro, esta charla, nos motive a ser mejores y a hacer de nuestros salones de clases no ser prisiones, no ser prisioneros de educación, no apagar creatividad, no matar creatividad, no apagar la creatividad ni la reflexión, sino que seamos un lugar donde nuestros estudiantes sean libres, que vayan a aprender con amor, con alegría, con entusiasmo. Pero antes de eso, tenemos que rediseñar la educación que damos día a día. Nuevamente, me despido. Mi nombre es Alfonso Arguello y nos vemos hasta la próxima. Estaré viendo y leyendo sus comentarios. Les agradezco muchísimo. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.